Hola, bienvenido a una nueva edición de Sonido Libre. Soy Iván Zainea desde Bogotá. Gracias por dar play y conectarte a este espacio dedicado a las historias detrás de nuevos sonidos, sonidos independientes y emergentes. Recordemos que ayer jueves 12 hasta el domingo 15 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de Circulart, el mercado iberoamericano de música independiente con sede en Medellín, así que por favor visita sus redes sociales y también la página web www.circulart.org/2020 y consulta la programación y charlas de la edición de este año. Gracias a las conexiones con esta gran entidad, hemos podido realizar 2 podcasts con invitados participantes de Circulart 2020. Un primer podcast en los sellos independientes y el crecimiento de las nuevas músicas colombianas, y este segundo episodio dedicado a los riesgos laborales en los músicos. Los peligros a los que nos encontramos a diario expuestos en nuestras profesiones pueden desencadenar accidentes de trabajo o enfermedades de tipo laboral que a su vez tienen potencial de generar lesiones temporales, permanentes y en algunos casos hasta irreversibles. Los músicos no son la excepción a este tema y se encuentran expuestos a múltiples riesgos. Por citar algunos está el estrés, la dermatitis, la hipoacusia o sordera profesional y lesiones de tipo músculo-esqueléticas. Todo varía, claro está, de acuerdo a factores como la fisionomía, el mismo instrumento, la carga física, las posturas y muchos elementos que al interactuar son esenciales para que de una forma adecuada puedan evitar lesiones en el cuerpo humano. En Colombia, el tema de prevención en cuanto a riesgos laborales para músicos parece no tener un horizonte claro. No encontramos estadísticas que nos permitan saber cuál es la radiografía actual de accidentes y enfermedades relacionadas a la actividad musical, que quizá permitan ser el punto de partida para definir programas de promoción y prevención en este tema. Y pueda que dichas cifras no las encontremos porque el contexto, aparte de tener una connotación médica y clínica, tiene un elemento importante y son las aseguradoras de riesgos laborales, a los cuales muchos músicos no acceden al ser trabajadores independientes, y en Colombia es una realidad que cualquier trabajador independiente no goza de beneficios que más que beneficios son derechos a los cuales debería tener acceso. Es más, en otros países existen hasta instituciones de medicina del arte dedicadas a estudiar casos para prevención, rehabilitación, pero en Colombia desafortunadamente no tenemos unas políticas públicas que realmente se preocupen por la salud y en general el trabajo de nuestros músicos. El tema es demasiado extenso y quisimos tener una aproximación al respecto, logrando una charla con un músico y una fisioterapeuta experta en riesgos laborales, que nos permitan conocer su historia y opinión respecto a este tema. Gracias a las conexiones con Circulart, en especial a Pilar Duarte, a quien envío un gran saludo, pudimos invitar a Juan Pablo García, baterista de la agrupación paisa Zafarrancho, quien nos contará su experiencia y caso particular respecto a lesiones osteomusculares que sufre actualmente, y para tener una opinión médica y académica, también tenemos a Cindy Torres, fisioterapeuta especialista en riesgos laborales con experiencia de trabajos en ARL y empresas importantes en Colombia, que nos pondrá un poco en contexto en cómo bajo su experiencia visualiza esta relación entre músicos y riesgos laborales en la actualidad del país. Sonido Libre Podcast es dirigido y producido por Iván Zainea en Bogotá, Colombia. Música por Mario Andrés Salazar de Plus High-End Records. Esto es Sonido Libre Podcast edición 63. Hoy charlando de riesgos laborales en los músicos. Aquí están Cindy Torres, fisioterapeuta, y Juan Pablo García, baterista de Zafarrancho. Hola Juan Pablo, baterista de Zafarrancho. Un gusto saludarte. ¿Cómo va todo en Medellín? Iván, muy contento de estar acá con ustedes, compartiendo este rato tan ameno en Medellín. Un poquito de un clima muy incierto, llueve, hay sol, hay de todo, frío, calor, pero súper bien, gracias a Dios. Súper, un gusto que estés acá en Sonido Libre. Muchas gracias. Pues también abrimos micrófono saludando a Cindy Paola Torres, amiga de la casa y especialista en riesgos laborales, que nos va a estar acompañando pues en esta gran charla. ¿Cómo estás, Cindy? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Espero pues solucionar todas las dudas que ustedes tengan en este momento. Claro que sí, este es un tema que digamos que no se ha tocado como mucho en el país, el tema de los riesgos laborales ligados al arte y más que todo pues a los músicos. Entonces pues muchas gracias también a Circulart, que nos ha pues abierto este espacio para tener esta alianza con Sonido Libre y hablar de este interesante tema. Juan, una gran pregunta.
¿Los músicos cotizan o no cotizan a riesgos laborales? Obviamente, pues desde tu carrera como músico y el desempeño que tienes en la banda y amigos que tengas como en el nicho. Iván, en realidad te cuento como experiencia, o sea, yo he visto que en estos momentos ya hay un portafolio como en las aseguradoras, ¿cierto? Con todo el tema de prevención de riesgos para compositores, músicos y cantantes. Sin embargo, respondiendo a la pregunta, en realidad lo que vemos es que hay una falla en nuestro mundo musical en relación con toda esta temática de riesgos como tal se ven en el mundo del entretenimiento. ¿Por qué? Porque vemos que las bandas locales no cuentan como con una estructura sólida para gestionar una ARL, o sea, afiliar a una banda que tiene 7, 10 músicos a una ARL es muy complicado, son unos gastos que se generan y se incrementan de una manera que uno dice, bueno, o nos metemos a la ARL o sobrevivimos todos. Entonces pienso que en la música no se ve una afiliación como tal a riesgos laborales. Que sí se ve y que me ha constado como experiencia es que en festivales o en fiestas empresariales o en shows de, por ejemplo, de la alcaldía o instituciones, para realizar el concierto nos afilian a una póliza por horas o por días, ¿cierto? Entonces vamos al evento, estamos un poco saneados, por ejemplo, solamente por un día en específico que es el del evento, pero salimos del evento y ya no estamos con ninguna cobertura como tal para el riesgo del músico. Entonces en estos momentos yo me atrevería a decir que la mayor parte de los músicos no están cotizando a riesgos laborales. Perfecto. Cindy, en el caso pues tuyo que has trabajado en ARLs, de pronto, ¿qué nos puedes contar? ¿Tú qué has visto? ¿Los músicos sí cotizan, no cotizan? Estadísticas que de pronto hayan justamente en el mercado como para revisar el tema. Bueno, mira, actualmente estadísticas en relación a las ARLs frente a los músicos, compositores o bandas no hay. Precisamente lo que dice Juan Pablo es, los afilian por un día, por 2 días o simplemente tienen algunas pólizas que los cubren o que cubren por el momento en que ellos están haciendo el show o están prestando su servicio. Entonces, si actualmente no hay ningún dato estadístico, ¿sí? Y de pronto si los que hay son datos muy pocos, no son relevantes, y yo creo que se basa más que todo es a eso. Digamos que la parte artística, la parte musical, el tema a la aseguradora, o bueno, el tema de afiliarse a riesgos laborales no lo ven como tan importante, ¿sí? Como los demás sectores económicos. Ok. Hay algo importante que mencionas ahí, es como, incluso Juan Pablo lo decía, o hacemos esto o hacemos lo otro, o nos afiliamos porque de pronto a veces se puede ver como un gasto. Antes de entrar de pronto como a tener claro cuál puede ser la diferencia entre una ARL, una aseguradora de riesgos laborales, y una EPS, una entidad promotora de salud, digamos lo que desde el punto de vista como músico, Juan, ¿por qué crees tú que es necesario que un músico pues cotice a riesgos laborales? Pues Iván, yo te cuento que el hecho de uno ser músico y que dependa netamente a la parte de la música no es simplemente lo que se ve en el show en vivo. Cierto, tenemos que entender que una persona dedicada a la música tiene todo un proceso y un desarrollo antes de una presentación o un concierto, es decir, existen riesgos como el transportarse a una sala de ensayo, ¿cierto? O ir a un estudio de grabación, llevar su instrumento, realizar una carga, el estrés que manejamos también previo a realizar un concierto, a realizar una gira, el tema de convivencia genera estrés. Cierto, entonces pienso que no nos conviene ni tampoco es de beneficio solamente que nos afilien a una póliza por unas horas o por un día, que es lo del evento, sabiendo de todos los riesgos que hay detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces pienso que en estos momentos es muy importante afiliarse a una compañía de ARL que ya he visto que están dando como ofertando estos servicios para prevención de riesgos tanto a músicos, cantantes y compositores.
Es importante tu posición y creo que destacas algo relevante y es no solo que me cubra el concierto, el evento, la hora o el día, sino que pues el tiempo de ensayo, desplazamiento y demás. De pronto respecto a ese alcance, Cindy, ¿qué nos puedes contar tú? Y quiero aclarar también para quienes nos están escuchando que obviamente no estamos acá promocionando ninguna ARL ni nada por el estilo, ni que me lo vayan a tomar así, ¿no? Pero de acuerdo como a esa perspectiva tuya, ¿por qué crees que es necesario que una persona, un músico en este caso, esté afiliado a una aseguradora de riesgos laborales? Listo, lo más importante es si algún músico llega a sufrir algún tipo de accidente o llega a generar o a presentar una enfermedad de origen profesional, lo que pasa es que la ARL cubre todo al 100%, incapacidad médica, toda la parte de medicina, de medicamentos, de prótesis, de órtesis, a diferencia, por ejemplo, de la EPS. Si un músico se llega a incapacitar, lo llega a pasar algo desde la parte laboral, la EPS solamente va a pagar o va a cubrir un 66.6%, mientras que las ARLs te cubren todo. Entonces, desde mi punto de vista, sí es bueno que toda la parte artística esté afiliada sí o sí a riesgos laborales. Si bien Juan Pablo lo dijo, y como lo estás diciendo tú, Jorge Iván, en temas de ensayos, de conciertos, la parte de riesgo psicosocial, que también es un factor de riesgo ahí, digamos que relevante, importante, ¿sí? Son factores que deberían siempre estar involucrados dentro de las aseguradoras de riesgos laborales a fin de que podamos prevenir accidentes o enfermedades, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante y digamos que el objetivo es que sí, que estén afiliados a una aseguradora de riesgos laborales. Sobre todo pues visualizándolo desde esa parte pues profesional, ¿no? Tú mencionabas algo importante, Cindy, mencionabas el término EPS, ¿no? ¿Qué es una EPS, qué es una ARL y qué cubre? Porque digamos que me ha pasado, ¿no? Entonces uno pregunta, ¿ven, estás afiliado? Sí, claro, yo tengo acá mi EPS. Ya Juan Pablo menciona, de pronto si tú llegas con solo la EPS a un restaurante o un entoque pues organizado por la alcaldía o algo así, vas a decir, no te sirve porque tienes que tener tema de seguridad social que incluso incluye el tema de fondo de pensiones, ¿no? Pero pues digamos que hasta allá no vamos a llegar. Iván, quiero incluir ahí algo diciéndote que hay empresas y hay eventualidades que no te permiten ni siquiera la entrada al lugar si no presentas en portería tu ARL para el evento, ¿cierto? Entonces lo que tú dices es muy cierto, o sea, la EPS ni siquiera nos suple esa necesidad si tú no tienes la ARL como tal para el evento. No, es que mira, la EPS netamente te va a cubrir temas básicos, ¿sí? Por ejemplo, el dolor de cabeza, el dolor, no sé, de la espalda, el dolor de la rodilla, ¿m? Mientras que la ARL, supongamos un músico que esté tocando en una empresa o en un concierto y estando tocando, no sé, le dolió el codo, le dolió la mano, automáticamente eso ya lo puede atender la ARL y la ARL te va a cubrir al 100% la patología que tú tengas en ese momento. ¿Sí? Lo que dice Juan Pablo es muy importante y eso se está viendo, digamos que yo creo que hace como unos 10 o 5 años en que todas las empresas están pidiéndole a las personas que presenten su soporte de riesgos laborales con el fin de que si cuando ingresen al evento o ingresen a la empresa les llegue a pasar algo, cubra su ARL lo que les pase a la persona dentro de la empresa o dentro del evento. Importantísimo. Juan Pablo, quizá tú has tenido un accidente de trabajo netamente, pues obviamente bajo tu profesión de músico o has visto o sabes de algún caso. Iván, te cuento que yo en estos momentos estoy sufriendo del síndrome del manguito rotador. Se pone un poco más severo el dolor en las épocas de fin de año, que obviamente la carga es más excesiva en el tema de conciertos, de ensayos. La demanda se crece más, ¿cierto? En esa época. Entonces me ha tocado asistir a donde un profesional, un fisioterapia para que me haga tratamiento, ¿cierto? Entonces es un accidente que se ha generado obviamente como en el transcurso de tocar la batería e interpretar mi instrumento, pero obvio me han tocado muchos accidentes, no solo en tarima, sino lo que yo decía en ensayos. Un compañero en algún movimiento haciendo una práctica le pegó con la vara del bajo en la cabeza
y le rompió la frente, por ejemplo. He visto, por ejemplo, tarimas inestables que se genera una luxación. Otra experiencia o anécdota que nos ha pasado con Zafarrancho, el bajista, en alguna tarima hubo una tormenta muy agresiva, obviamente todo el piso quedó húmedo y obviamente estos chicos manejan instrumentos conectados a un cable, a un amplificador, y como son cuerdas se empiezan a electrocutar. Entonces, obvio, hemos visto mucho en tarima accidentes, también como en la parte de show de escenario, que se utilizan Venturis, que son cañones con papeles, o lanzallamas. Hemos visto que personas no se percatan de los movimientos y terminan o quemados o gravemente heridos por este tipo de accidentes. Entonces es súper importante, porque mal o bien estamos como expuestos a un accidente, bien sea por cargar un amplificador o por cargar la batería o porque se cayó un platillo, y no sé, muchas veces me he dado con las mismas baquetas y los mismos tons o tambores de la batería y me he luxado un dedo. Entonces creo que es bien importante este tema. Yo creo que destacas algo y podemos quizás hasta sacar una gran conclusión en este momento de lo que llevamos del podcast, y es que pues sí es importante, y démonos cuenta también que el músico no simplemente va y se sienta en el escenario, toca y estuvo y chao y ya, sino que hay muchos riesgos pues alternos a la labor. De igual manera, pues obviamente en el caso de Juan Pablo como baterista, pero también mencionabas algo importante, ¿no? El tema del andamiaje que puedan tener una tarima, toda la parte de producción tras bambalinas, pues también son muchos los riesgos a los cuales están expuestos. Toda la gente que trabaja en alturas, eso tiene una legislación como tal, pero pues digamos que eso ya es hilar bastante delgado, y ojalá en próximas sesiones pues se pueda como expandir un poco el tema, porque sí tiene muchísimo, es lo que quiero como decir, es bastante amplio el tema. Pero tú, ¿cómo ves de pronto desde la parte de la academia, del gobierno? ¿Crees que hace falta dar una mayor relevancia a la prevención de riesgos laborales para los artistas? Uno escucha, por ejemplo, que en otros países manejan hasta medicina del arte. En la investigación que yo he hecho aquí en el país, pues si no tenemos cifras, mucho menos vamos a llegar allá. Pero ¿crees que falta realmente una gran preocupación? ¿Es un buen nicho de pronto para explorar? Sí, mira, la verdad sí. La exposición de riesgo que tienen los artistas es alta. El ejemplo que está dando Juan Pablo, sí, están expuestos a miles de riesgos. Lastimosamente, sí, las ARLs o su foco son riesgos, digamos, que generen o que estén de pronto colocando en riesgo la vida de la persona. Sí, por eso la parte musical, digamos que no está como tan, como en el ojo del huracán de las ARLs, porque pues para las ARLs el riesgo de ellos es un riesgo mínimo, ¿sí? Entonces, digamos que sí creo que le hace falta más como al gobierno, incluso también como también ser conscientes de que estas personas también tienen riesgos y pueden generar accidentes, enfermedades de origen laboral, incluso hasta la muerte, cuando, por ejemplo, Juan Pablo dice que están expuestos a un riesgo eléctrico, que son riesgos que efectivamente pueden llevar o conllevar a que una persona pueda morirse. O sea, según te podemos entender, pues bueno, no es un secreto, y tampoco creo que nos van a censurar por decir esto, pero pues obviamente la salud en Colombia es un negocio. Sí. Desde ese punto de vista, digámoslo así, y siendo muy críticos con las ARLs, y según te captamos, pues no es negocio que un músico aporte muy poco de pronto para esos dineros, pues digamos, de cotización. Esa quizá pueda ser una de las prioridades también, ¿no? Sí, puede ser esa una de las prioridades, sí. Igual, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes acá en este momento es que no es que de pronto no sean importantes, porque digamos que todos los sectores económicos que manejan las ARL son importantes, pero siempre le van a dar más prevalencia a unos que a otros, ¿sí? Entonces, digamos que como no hay cifras de accidentes o de enfermedades de origen laboral desde la parte artística, pues digamos que el foco no se va a centrar en ellos, sino en otros sectores económicos. Porque no hay cifras, digamos que muy posiblemente pasa porque los músicos o los artistas no están afiliados a ninguna aseguradora de riesgos laborales, o sea, no hay de dónde tomar información para poder decir, sí, este también es un foco importante pues para atacar o para prevenir. A mí me surge una duda, Juan. Por ejemplo, en el tema de tu manguito rotador, que ya vamos ahorita
más adelante como adentrarnos un poco en ese tipo de lesiones musculoesqueléticas que pueda sufrir un músico, pero digamos que el procedimiento que has tenido ha sido como independiente, de pronto por EPS empezaste a seguir el camino, o sea, aún no, digámoslo así, no has consultado a la ARL puntual, porque hay que aclarar algo también, ¿no? Una cosa es un accidente de trabajo, que es una lesión que ocurre en el momento. Por ejemplo, lo que mencionabas, el golpe pues con la cabeza del bajo que le rompió la frente a tu compañero. Eso es un accidente. Y distinto es una enfermedad laboral, que es lo que ya puedas tener con el manguito rotador. En tu caso, no has frecuentado la RL, quizá, ¿qué ha pasado ahí? No, en mi caso ha sido totalmente independiente, o sea, la ayuda profesional ha sido independiente. No he accedido a una ARL a exponer mi caso, simplemente una fisioterapia amiga me realizó todo el tratamiento. Sí fui a la EPS a buscar una ayuda, simplemente me dieron consejos de que en ese tipo de ocasiones debes de tener un estado físico, ejercitarte y de pronto tu parte muscular ponerla un poco más gruesa para poder como sobrellevar un poco toda esta carga excesiva, ¿cierto? Pero ha sido total independencia la búsqueda mía a darle la solución a ese problema. Bueno, y yo ahí también hago como un paréntesis. Jorge Iván decía o hace la referencia o la diferencia, perdón, de un accidente y una enfermedad. Y yo les aclaro acá también que a veces de un accidente se puede desencadenar más adelante una enfermedad de origen laboral. El tema de Juan Pablo, que nos está comentando que todo lo ha tomado de manera personal, ¿sí? No ha consultado de pronto a la ARL, o si consultó a la EPS, digamos que la solución que le dio la EPS fue totalmente diferente a lo que debe dar, por ejemplo, una aseguradora de riesgos laborales. Ahí va, por ejemplo, lo que estábamos hablando desde el principio. Si Juan Pablo estuviese afiliado a una ARL, muy posiblemente ese manguito rotador puede estar siendo calificado como enfermedad laboral, lo que quiere decir que ya la ARL tendría que cubrirte o estar, digamos que atenta o atento a tu problema del síndrome del manguito rotador durante toda la vida. Diferente, por ejemplo, con una EPS. La EPS como que se limita, mientras que las ARLs en temas de rehabilitación y de procesos de calificación sí son más extensas. Perfecto. Digamos que bueno, hemos hablado, pues obviamente citando el caso de Juan Pablo, como en un riesgo biomecánico, un tema osteomuscular, pero hay otros riesgos, ¿no? Como prioritarios. En lo que buscamos aquí en Colombia, pues no encontramos mucho, pero digamos que en el contexto internacional, pues prima obviamente el tema de lo que se conoce como una sordera profesional, el tema de la hipoacusia, obviamente pues por el tema de decibeles, el tema del estrés que mencionaba Juan Pablo, y adentrándonos en esa parte biomecánica, osteomuscular, o como la llamemos en distintas terminologías, lesiones frecuentes que pueden haber. No sé, Juan Pablo, de pronto tú tienes el manguito, ¿has tenido alguna otra lesión? Eso se tiene como que desencadenan otro tipo de lesiones a veces. Sí, claro, o sea, pienso que un músico, la mayor parte que se le genera es la fatiga por una carga dinámica a causa de los movimientos repetitivos, ¿cierto? Un baterista siempre está con movimientos repetitivos, al igual que un guitarrista, o la fatiga, por ejemplo, por estar de pie un buen tiempo, o yo en mi caso, estar sentado, una mala postura, lo que hablábamos también de una descarga eléctrica, ¿cierto? Fracturas, un esguince, una luxación por caídas, bueno, la verdad es que son muchas. Pienso que en mi caso también sufro de algo, y es en el tema de la dermatitis en las manos. Como estoy al constante en una fricción entre las baquetas que son de madera y mi piel, y aparte de eso el sudor, se empiezan a ampollar, se empiezan a generar heridas, dependiendo de la carga del concierto, obviamente se vuelve un poco más agresivo, dependiendo de si el concierto es muy largo, si es muy tedioso, si es muy repetitivo, se genera una fatiga en todo el cuerpo en realidad, el que te genera un calambre, por ejemplo. Entonces pienso que esos detalles pueden generar a un accidente que se puede agravar
como decía Cindy, o sea, pueden que sean cosas muy pequeñas, pero se puede generar y crecer el enano, como decimos de alguna manera. Cindy, adentrándonos como en esa parte más médica, tipos de lesiones osteomusculares frecuentes que puedan haber como para explicarlas, incluso el mismo manguito rotador que pues quienes nos están escuchando de pronto puedan preguntarse, ¿qué es eso? Ujú. Bueno, entonces desde la parte biomecánica siempre tocamos tres cosas que son fuerza, postura y movimiento. ¿Listo? Cuando hablamos de fuerza, la fuerza de pronto de manipular una guitarra, de manipular incluso las baquetas, de manipular cualquier otro instrumento que la persona pues vaya a manipular en su momento. Cuando hablamos de movimiento, son movimientos repetitivos, movimientos que hacemos, digamos que varios movimientos en un cierto tiempo, ¿sí? Que puede generar alguna alteración de tipo osteomuscular, como las famosas tendinitis, que nos dan tendinitis en el hombro, epicondilitis, nos da tendinitis en las manos, y el otro es la postura. Entonces, Juan Pablo también decía algo súper válido y bien cierto, entonces el estar mucho tiempo de pie me genera un estrés y una fatiga muscular, o el estar sentado me genera una mala postura que puede alterar de pronto la biomecánica de la columna vertebral. Entonces, cuando hablamos de qué patologías nos pueden dar o pueden desarrollar ellos, sí, el primero, un síndrome de manguito rotador, que es una lesión que da a nivel del hombro. ¿Mm? Están las famosas epicondilitis, que son las que nos dan a nivel del codo, y las tendinitis de mano, o incluso un síndrome del túnel del carpo que dan precisamente en la mano. Y se debe a esos tres factores que les mencioné al principio: fuerza, postura y movimiento. ¿Cómo podemos prevenirlas? Haciendo pausas activas, haciendo pausas de descanso, haciendo ejercicios de fortalecimiento, ¿sí? Toda la parte de hidratación y de alimentación también influye. Digamos que esas son como las más importantes que debemos tener en cuenta. Pues digamos que, bueno, esa era la siguiente pregunta, que obviamente de acuerdo pues ya a la patología que sufre Juan Pablo, pues te pregunto, ¿fue a causa netamente del tema de la batería que de pronto haya sufrido el tema del manguito? Uno. Y dos, ¿tú no calentabas antes, no hacías algún tipo de ejercicio? Digamos que uno cuando arranca una banda a los 16 años empiezas a darle con toda y esto no tiene ni idea, o sea, para nada. Mira, Iván, yo llevo ya en este tiempo 17 años con la profesión de interpretar la batería. Cuando uno era joven y bello, o sea, eso era el frío, móntate a la batería y a tocar el tiempo que fuera, y uno no tomaba esas prevenciones porque uno joven decía como no, pues, eso no va a generar nada, pero en estos momentos viendo obviamente lo que se genera antes de un concierto, lo que decía Cindy, o sea, súper importante la hidratación. Súper importante descansar, súper importante ejercitarse, no previamente al concierto, sino que tengas una vida saludable, que hagas ejercicio. No sé, creo que la vitamina C ayuda mucho para que te recuperes en tus músculos y en todo. Entonces sí, antes de un show calentamos, o sea, hacemos un estiramiento, hacemos una adecuada entrenamiento previo para el concierto. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que es necesario, y me he dado cuenta yo que con el problema del manguito rotador lo debo de hacer, sí o sí. Si me monto frío, es como un jugador de fútbol igual, o sea, un show es un partido de fútbol. Entonces, si el jugador previamente no calienta, no va a dar todo el mismo nivel en el partido. Entonces es lo mismo, si el músico no calienta, créeme que a la primera, segunda canción ya vas a sentir un tirón que llamamos. O sea, ya empiezan tus tendones a sufrir, tus músculos ya empiezan a decirte, wow, me estás excediendo de lo que puedo dar. Cindy, en el caso de, pues obviamente hay que mirar historia clínica y un poco de cosas, pero generalmente y pues en tu profesión como fisioterapeuta, este tipo de lesiones osteomusculares puedan que se mejoren, puedan que no, en el caso de un manguito incluso. Bueno, yo sí le soy súper sincera. Puede que se mejore siempre y cuando, digamos, se disminuya la carga física, la carga postural o el movimiento que la persona esté haciendo, ¿sí? Puede que se mantenga, ¿sí? O puede que se empeore precisamente la actividad que está haciendo.
Cuando una patología como esa se empeora, la única solución que hay es la parte de la cirugía. Entonces, si bien ustedes saben, uno cuando joven hace muchas cosas, porque uno se cree de pronto el Superman, ¿cierto? Y lastimosamente es que uno cuando está enfermo, uno dice, oiga, si hay que hacer un precalentamiento, si hay que tener una vida sana, si hay que tener una vida saludable, ¿sí? Pero eso pasa cuando ya estamos enfermos. Entonces, digamos que creo que eso también le falta como a nuestro país es concientizarnos antes de enfermarnos, el tema de acondicionamiento físico, el tema de prevención para que no pasen este tipo de lesiones, ¿sí? Porque mira, yo le soy súper sincera, un síndrome del manguito rotador, una epicondilitis, un túnel del carpo, una hernia discal, lo que esté pasando, digamos, en el cuerpo humano, se puede mejorar siempre y cuando la persona deje de hacer su actividad. Y pues no creo que en este caso Juan Pablo diga, no, pues me voy a retirar porque tengo un manguito rotador, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es prevenir, ¿sí? Prevenir es para que no se siga de pronto empeorando la patología que tiene la persona. Pero pues eso se hace por medio de un profesional de la salud, como por ejemplo una fisioterapeuta. Que es el caso que ha tenido Juan, pero desde la parte como personal. Justamente ahí surge otra duda. De pronto los músicos que nos están escuchando se pueden afiliar a la ARL, pueden decir, oiga, vayan a un ensayo y hagamos un estudio de puesto de trabajo. Es decir, en el caso del baterista, lo que tú mencionabas, la silla, si la tiene, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza, uno veía a Lars Ulrich de Metallica al comienzo tocar, la silla era súper baja y la batería era súper arriba. Hoy en día ya uno ve que cambió incluso como tal todo el set. Son cosas que desde el punto de vista médico se pueden manejar como un puesto de trabajo. Entonces la pregunta es, para ti Cindy, el músico puede decir, venga, hágame un estudio a ver si realmente de acuerdo a mi fisionomía, a mi masa muscular, de pronto puedo tener esa carga física para evitar este tipo de lesiones. Sí, claro, se pueden hacer estudios ergonómicos precisamente para verificar el puesto de trabajo que esté acorde a la persona. Cuando se hacen este tipo de inspecciones de puestos de trabajo o estos análisis de puestos de trabajo, salen una serie de recomendaciones, ¿sí? Las recomendaciones pues ya las debe acatar el profesional que está tocando el instrumento o el dueño de la banda, ¿sí? Lastimosamente, y eso no solo, o sea, eso pasa en cualquier sector económico. Si uno les dice, miren, hay que cambiar la silla por una silla que tenga estas características, siempre van a levantar la mano y van a decir, no, no hay plata para eso. No hay presupuesto, hay presupuestos para otras cosas, pero para eso no hay. Entonces, sí se puede hacer el estudio, se puede hacer una inspección, se puede revisar el puesto de trabajo. Siempre van a surgir o vamos a emitir una serie de recomendaciones, pero pues depende de la persona que las tome o no. Perfecto, queda súper claro. Hay otro riesgo, pues bastante importante, y es aquella enfermedad que le dio a Brian Johnson de AC/DC y a muchos músicos más, y es el tema de la sordera que mencionábamos. Juan, desde tu trayectoria en 17 años, ¿cómo has abarcado de pronto la exposición frente a ese riesgo? ¿Te cuidas? ¿Cómo lo haces? Iván, totalmente de acuerdo con lo del cantante de AC/DC. Vemos que en verdad se empieza a afectar la audición de cada persona y de cada músico con el pasar de los años, y mi consejo es que si no tomamos como medidas y cartas sobre el asunto, vamos a terminar de la misma manera. Es decir, a mí me pasaba hace muchos años que nos exponíamos a un ruido tremendo y por mucho tiempo, que uno llegaba a la casa y los oídos todavía le retumbaban, o que quedaba uno con el pitido en el tímpano ahí, taladrándolo. Entonces hemos estado obviamente profesionalizando la banda, nos hemos dado cuenta que es un tema delicado, entonces hemos puesto como medidas de prevención en el tema de usar tapaoídos, por ejemplo, cuando vamos a un festival o cuando estamos haciendo chequeos de sonido en que moderemos los volúmenes. También optamos por el uso de los in-ears, ¿cierto? Para que cada músico tenga su retorno individual. Entonces tú mismo determinas a qué volumen vas a querer escuchar el monitoreo de toda la banda, ¿cierto? Antes lo que hacíamos era que era amplificado, seteado para todos por igual.
Entonces se generaba mucho ruido, la batería genera mucho ruido también. Acústicamente es un instrumento que genera demasiado ruido, como los vientos, por ejemplo. Creo que estos músicos somos como los más expuestos a sufrir una hipoacusia. Entonces creo que hemos tenido esa prevención. Los in-ears, por ejemplo, yo me los pongo y me aíslan de todo el sonido y yo mismo controlo el volumen que me siento cómodo para poder tocar. Entonces pienso que es como un consejo que podemos optar nosotros como músicos. Sí, el tema del ruido incluso tiene una connotación desde el punto de vista legal. Pues recordemos que en Colombia no se pueden exceder más de 85 decibeles a una exposición de 8 horas continuas, sino ya se tienen que aplicar algunas medidas e intervenciones. Y también desde el punto de vista ambiental, justamente como en eso, hay zonas, por ejemplo, acá en Bogotá, en el Parque Simón Bolívar, que está dentro de una zona residencial y que la legislación dice que tiene que primar es el nivel de ruido, es decir, creo que si no estoy mal no puede exceder los 65 decibeles, pero que eso muchas veces llega a estruendo un poco más fuerte. Entonces también es un tema interesante y pues muy buenas las medidas que nos compartes pues como a manera de aprendizaje y lección aprendida. Respecto al tema del estrés que mencionabas, ¿por qué se estresa un músico, Juan Pablo? Iván, yo pienso que el mayor estrés es el tema de la convivencia. Mal o bien compartimos con otras personas, cierto, de diferentes personalidades. En mi caso se genera mucho estrés al momento de realizar una gira. Se genera estrés en la carga de los conciertos, es decir, salir de una ciudad a otra, generar un concierto, eso genera estrés. Los cambios de hora, por ejemplo, de un país a otro, no comer bien, no dormir bien, estar lejos de la familia por bastante tiempo, y no solo en giras, también acá en los conciertos eso genera estrés. Entonces pienso que se presenta el estrés en el tema de la convivencia, se presenta el estrés en todo lo que acabo de decir. Es bien complejo, pero creo que todo tiene solución, ¿cierto? Más en ese tema del estrés, es simplemente como manejar las cosas de una manera más amena, más adecuada, llevarla con las personalidades de la gente y de los músicos de la mejor forma, y nada. Hasta ahí. Cindy, una pregunta. Muchas veces uno escucha, tengo acá una tensión muscular, eso es estrés, eso es estrés. Entonces, también ese factor que incluso está identificado dentro de nuestra legislación nacional, porque el estrés es una enfermedad catalogada como laboral, pero digamos que enlazando el tema artístico, el tema del caso de Juan Pablo como baterista, ese estrés realmente viene a agravar esas condiciones de lesiones osteomusculares. Sí, claro, están las dos muy relacionadas. Entonces, si tengo estrés, muy posiblemente lo primero que lo recibe es el cuello. ¿M? Y pues si bien sabemos, a partir del cuello salen ciertas raíces nerviosas que van que conectan otras partes del cuerpo. Si hay una tensión muscular, puede haber alguna presión o alguna compresión de alguna raíz nerviosa a nivel de columna cervical, que puede generar dolor de hombro, dolor de codo, dolor de mano, dolor de cabeza, dolor de espalda. Entonces sí, el estrés está bastante relacionado con el tema osteomuscular o musculoesquelético. O sea que es un agravante, Juan Pablo, pero a tenerlo en cuenta, pues de pronto por todo el tema osteomuscular. No, claro, total. Imagínate un músculo afectado y que no puedas dormir bien, o que simplemente duermas en un bus, en un avión, en que no comas bien, no te alimentes bien, no te hidrates bien. Eso obviamente va a generar un poco más de estrés. Cindy, en el caso del estrés y lo que mencionaba hace un momento, de que existe legislación respecto al tema, pues cuando tú trabajaste como en la ARL, ¿cómo ves el tema? O sea, eso tiene o sea, es obligatorio que las empresas, incluso los mismos trabajadores independientes, apliquen medidas y evalúen ese estrés, ese riesgo ocupacional. Bueno, es obligatorio siempre y cuando después de un estudio se identifique que efectivamente los niveles de estrés son altos en la empresa o en la compañía o en la banda en la que esté, ¿sí? No quiere decir que todos deben aplicar, por ejemplo, deben tener programas para la prevención del estrés, no, es dependiendo siempre de un estudio que se haga. Ahora bien, si no se hacen estudios, lo ideal es que dentro de las actividades de promoción y prevención se hagan actividades, valga la redundancia, para prevenir o mitigar esos factores de pronto que Juan Pablo ahorita estaba mencionando. ¿Mm? Qué importante.
Conclusiones al respecto. O sea, sabemos que el tema es bastante profundo, que cada riesgo tiene un sinnúmero de estudios. Por lo menos lo que mencionábamos en el tema de la hipacusia, es importante también de pronto hacer sonometrías para mirar el músico a cuántos decibeles está expuesto y tener medidas de control como las que mencionaba Juan. Pero ya para finalizar y concluir un poco, no sé, Cindy, conociendo el caso, sé que de pronto puede ser algo novedoso para ti porque no has trabajado con músicos nunca y en otros sectores económicos, pero ya que abriste un poco como el espectro respecto al tema, ¿qué conclusiones y consejos nos puedes dar al respecto? No, pues que se afilien todos a las ARLs. Precisamente íbamos a decir eso. No, miren, la conclusión es sí o sí, o sea, somos personas, somos seres humanos que todos los días estamos trabajando y estamos siempre expuestos a un peligro y a un riesgo. Eso me puede generar un accidente o una enfermedad de origen laboral, ¿sí? ¿Qué debemos tener presente? Siempre hacer un muy buen calentamiento, hacer pausas activas, cuidarnos en la alimentación, hidratarnos, tener una vida saludable, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, hacer ejercicio, ¿m? Y como la cuñita ahí, sí, afiliarse a las ARLs, levantar la mano cuando tengan que levantarla, porque pues si bien cuando nosotros estamos afiliados a las ARLs, el deber de ellas es también cuidarnos y protegernos a nosotros, ¿sí? El autocuidado siempre va a ser importante porque pues yo siempre, por ejemplo, les digo es, lastimosamente el día que una persona se enferma o yo como colaborador me enfermo, la enfermedad me la llevo yo. No se la va a llevar la banda, no se la va a llevar la empresa, ¿sí? Sino la enfermedad me la llevo yo. Entonces, si yo no empiezo también a cuidarme, es complejo que la empresa, la EPS, mi familia o la ARL lo haga por mí. ¿Sí? Entonces, la conclusión es sí, debemos afiliarnos, debemos levantar la mano, debemos cuidarnos, porque pues si la enfermedad lastimosamente siempre se la va a llevar es la persona. Importante esa cobertura, sobre todo a largo plazo. Juan Pablo, ¿qué conclusiones, de acuerdo a lo que nos ha expuesto Cindy también y respecto a tu caso? Totalmente de acuerdo con Cindy, es decir, como dicen por ahí, lo que uno no hace por uno mismo, nadie lo va a hacer por uno, ¿cierto? Entonces, lo más importante, pienso yo, que empecemos a buscar la manera de buscar una ARL y hacer una afiliación, porque yo siento que nosotros como músicos estamos desprotegidos, o sea, estamos como en un limbo, ¿cierto? Entonces, lo que yo recalqué siempre, o sea, no es solo en el show en vivo, es todo lo que hay antes del show en vivo, es todo lo que hay después del show en vivo, es lo que te puede pasar en un ensayo, en un transporte, cargando una batería, unos herrajes, que se te cayó un amplificador, etcétera. O sea, hay infinidad de riesgos que podemos sufrir los músicos. Entonces también como consejo y como conclusión es sentarse con la banda y decir, en nuestros ingresos que se dan, saquemos un dinero, hagamos una inversión y pensemos en nuestra ARL. Esa es como mi conclusión. Y bueno, yo hago ahí como una anotación. A veces uno cree que afiliarse a la ARL es pagar mucha plata. Y miren que no, resulta que no. Eso también, las ARLs, de acuerdo al riesgo que ustedes estén expuestos, hacen el pago o la cotización a la misma, ¿sí? Entonces, digamos que no es que paguen mucho, pero la cobertura sí es amplia, sí es harta, ¿sí? Entonces, es de pronto también quitarnos de la cabeza de que no, pues si yo pago salud, pensión y ARL, mejor dicho, ahí se me va a ir, no sé, la mitad de lo que voy a recibir y no, es totalmente falso eso. Esa era una pregunta importante que quizá pues la debemos haber hecho hace unos minutos, pero es el costo. Como para que lo podamos contextualizar, existen obviamente unas tablas de acuerdo como a la actividad económica que uno ejerza y de acuerdo a eso pues hay unas clases y un valor de cotización que se hace de acuerdo pues a lo que en términos legales y demás se llama un ingreso base de liquidación, que es como un salario. Entonces de acuerdo a eso acabo de encontrar que pues de acuerdo al valor de ese ingreso base de liquidación puede cotizar el 1.044, que eso está establecido por ley, teniendo en cuenta que es clase de riesgo 2, y porque en la tabla pues habla de que compositores, músicos y cantantes tienen pues esa clase de riesgo, esa exposición. Entonces de pronto a lo que menciona Juan Pablo, y para los músicos que nos están escuchando,
agréguele ese 1.044 porque no es un gasto, realmente es un tema de inversión. Ha sido un placer tenerlos, pueden que hayan muchas dudas. Para los que nos están escuchando, si tienen alguna duda, pues contáctenos por favor a @Sonido Libre Podcast en las redes, podemos de pronto mirar. Es muy importante tener una retroalimentación, es un tema bastante novedoso y por explorar aquí en Colombia. Muchas gracias, Cindy, por tu tiempo, por todos tus consejos y la posición pues respecto a tu experiencia trabajando desde esa parte de prevención y en una parte como ARL. A ustedes por la invitación, muchas gracias y espero nada, Juan Pablo, que te recuperes de tu hombro. Y Juan Pablo, mil gracias. Creo que pues se ajustó, esto no fue planeado, ni buscamos un músico que tuviera una enfermedad laboral, todo se gestó así. Es un caso real, contundente pues de qué ha pasado. Saludos a toda la banda Zafarrancho y la mejor energía justamente en Circularte, que arranca ya pues esta semana. Iván, Cindy, muchas gracias, la verdad, un tema muy bueno, donde hay mucha tela para cortar, ¿cierto? Ojalá haya un podcast 2.0 para seguir hablando porque es largo. Muchas saludos de todos los chicos de Zafarrancho, estamos muy contentos de estar en Circular de este año. Nada, mil gracias por esta invitación, espero que nos volvamos a ver y sigamos dando de qué hablar. Sin duda el tema es extenso y como lo reitera Juan Pablo, muy seguramente podremos tener una nueva edición charlando sobre este tema, conociendo otros puntos de vista. Si tienes algún comentario, duda, sugerencia, por favor háznosla saber, nos puedes escribir y contactar a través de las redes sociales y estaremos atentos a leerte y conocer tu punto de vista, sugerencia o comentario. Mi nombre es Iván Sainea y esto fue Sonido Libre Podcast, edición 63.